Bienvenidos, soy Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, y estamos aquí para hablar de economía, para explicar la economía con las noticias de la actualidad. Y hoy vamos a hablar de Venezuela, de la miseria, la tragedia venezolana. Y lo vamos a hacer por tres motivos muy importantes. En primer lugar, porque este año se cumplen 25 años, que se dice pronto, un cuarto de siglo desde que el chavismo llegó al poder en Venezuela y sumió al país en el mayor de los desastres. En segundo lugar, porque el próximo 28 de julio se celebran elecciones presidenciales. Estamos a un mes de la celebración de elecciones dentro del régimen de Maduro. Y bueno, pues va a ser muy complicado que haya cambio en esa dictadura, como luego explicaremos. Y en tercer lugar, porque los venezolanos están hartos, los venezolanos están desesperados. Los venezolanos gritan libertad. Así que, arrancamos. Se cumplen 25 años del chavismo. Hugo Chávez, un militar que intentó dar un golpe de Estado y fue detenido hasta tal punto que fue condenado por la justicia de su país a años de cárcel. Luego fue, curiosamente, indultado. Pues llegó a la presidencia venezolana en el año 1999 y llegó limpiamente, ganando unas elecciones democráticas en Venezuela. Pero eso sí, engañando a toda la población, como normalmente llegan al poder todos los socialistas. Chávez llegó al poder con engaños. Fijaos en esta entrevista. Bueno, dicen que no es demócrata. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de 5 años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años. Yo he dicho que incluso antes, porque nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera, mucho más auténtica. Si, por ejemplo, yo a los 2 años resulta que soy un fiasco, un fracaso, o cometo un delito, un hecho de corrupción o algo que justifique mi salida del poder antes de los 5 años, yo estaría dispuesto a hacerlo. ¿Nacionalizaría algún medio de comunicación? ¿Algún medio? No, basta con el medio de comunicación que tiene el Estado hoy. El Estado tiene un canal 8 venezolana de televisión. Hay que repotenciarlo, ponerlo a trabajar en función de la educación nacional, de los valores nacionales. Los demás canales, yo tengo las mejores relaciones con ellos, con los medios de comunicación. Deben seguir siendo privados. Más bien estamos interesados en que se amplíen, se profundicen. ¿No hay intención de nacionalizar absolutamente nada? No, absolutamente nada. Incluso hemos dicho, nosotros estamos dispuestos a darle facilidades aún más de las que hay a los capitales privados internacionales para que vengan aquí a invertir en las más diversas áreas: agricultura, agroindustria, petroquímica, industria gasífera, todo lo que es el desarrollo del país, que tenemos vea que tenemos un proyecto bastante ambicioso que necesitará de la inversión privada. Yo aprovecho para hacer un llamado a todo el mundo. Yo no soy el diablo. Yo soy un hombre que va con los mejores lazos de hermandad a trabajar conjuntamente con todos los países de América Latina, de Norteamérica y del mundo entero. La última pregunta de Cuba es esta. Si para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura. Sí, es una dictadura. Sí, es. Ahí lo tenéis, Hugo Chávez Frías, militar, socialista y un auténtico miserable. Un mentiroso, un engañabobos, un populista, un dictador. Llegó al poder engañando a los venezolanos, prometiendo democracia, prometiendo libertad, prometiendo progreso, pan. Todas esas acusaciones que le decían que no, que era un peligroso comunista. No, hombre, no. ¿Cómo voy a ser yo un comunista? Negaba su verdadero rostro. El típico lobo vestido con piel de cordero. Era un comunista. Igual que lo era Fidel Castro, que también en sus entrevistas, nada más alcanzar el poder, negaba que fuera a implantar un régimen comunista en Cuba. Lo mismo que hizo Pablo Iglesias cuando fundó Podemos y hablaba de transversalidad. ¿Os acordáis? Pablo Iglesias decía que no era una cuestión ni de izquierdas ni de derechas, que él no era comunista, que él iba contra la casta, que él era el pueblo. Mentira. Era un comunista y sigue siendo de tomo y lomo, al igual que Hugo Chávez, el gran baluarte
del socialismo del siglo XXI, que es el socialismo de toda la vida. Llegó al poder con engaños. Así juró la presidencia una vez que logró la victoria electoral en las urnas en el año 1999. Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo, que sobre esta moribunda Constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. Esto es lo que hizo Hugo Chávez nada más llegar al poder. Jurar sobre una constitución moribunda, prometiendo una nueva constitución, una constitución revolucionaria, o mejor dicho, revolucionaria. Porque Hugo Chávez, que ese que en la entrevista decía que él iba a luchar contra la corrupción y que dimitiría, por supuesto, en el momento en el que el pueblo se lo exigiese o se lo pidiese, robó a expuertas. Sus hijas acumulan una fortuna de miles de millones de dólares robados directamente por la narcodictadura, el régimen chavista comunista de Venezuela. Lo primero que hizo, se quitó la careta, dijo que no iba a cumplir la Constitución, que iba a iniciar un proceso constituyente para implantar una revolución comunista y un régimen comunista en Venezuela. Y fue lo que hizo. Nada más llegar al poder, año 1999. Pocos años después sucedía esto. Bien bonito. Ese edificio ahí, ¿qué es? Ese es un teatro antiguo, ¿no era? Ajá, pero eso está en manos del gobierno, ¿verdad? ¿Y este edificio? Es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Exprópiese. De acuerdo. ¿Y aquel edificio allá en la esquina? También son edificios que tienen locales comerciales. Bueno, miren, me decía Jacqueline ahora, en aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están en unos negocios. Exprópiese. Este edificio aquí, ¿cuál es? También en un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Exprópiese, señor alcalde. Exprópiese. Tenemos que convertir, hola Jorge, ¿cómo estás? Tenemos que convertir esto en un gran centro histórico. Centro histórico, que lo es, pero retomar un proyecto arquitectónico histórico del... Bueno, estamos en el corazón de Caracas. Así es. Caracas, la rebelde. ¿Cómo estás tú? Exprópiese. Se acabó la propiedad privada. Se acabó la seguridad jurídica. Llegó el socialismo. Como siempre llega. Y como si al final se acaba implantando en todos los países en los que acaba tocando poder. Pero no solo fue contra la propiedad privada o contra las empresas. Hugo Chávez expropió miles de empresas, activos, tierras, casas de particulares del pueblo venezolano, sino también atacó de forma brutal la prensa libre, la libertad de expresión. Hugo Chávez. No se va a tolerar aquí ningún medio de comunicación que esté al servicio del golpismo contra el pueblo, contra la nación, contra la independencia nacional, contra la dignidad de la República. Venezuela se respeta. Un pueblo sin prensa libre es un pueblo donde no hay democracia, donde no hay libertad política. ¿Os suena este tipo de amenazas por parte de Hugo Chávez? ¿Os suena esto de los pseudomedios? ¿De la máquina del fango? ¿Del periodismo basura? ¿De los bulos? Por ahí se empieza. Hugo Chávez hablaba de golpismo. Los medios que le criticaban, que no eran del régimen, que criticaban y osaban denunciar su figura y su gobierno, eran tildados de golpistas. Eran amenazados, señalados y posteriormente censurados, cerrados, confiscados, expropiados. Ese es el socialismo. Y no solo se quedó ahí, evidentemente. Hugo Chávez, con el paso del tiempo, también acabó laminando la oposición, encarcelando a cientos, miles de opositores que hoy en día siguen cumpliendo años de cárcel como presos políticos en Venezuela.
Esa es la realidad del socialismo. ¿Y cuáles fueron los logros del chavismo en estos 25 años? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que le ha pasado al pueblo venezolano? Pues una auténtica tragedia, únicamente comparable al estallido de una guerra civil o la caída de una bomba termonuclear. Porque, fijaos, en Venezuela el 80% de la población es pobre. Fijaos en este vídeo que vemos a continuación. Estos son los logros del chavismo. 80% de la población en la más absoluta pobreza. Cuando hablamos de pobreza, hablamos de hambre, de miseria, de no tener para comer. 8 millones de migrantes y refugiados. 8 millones de venezolanos que tuvieron que salir del país para poder sobrevivir. Hiperinflación. Una de las mayores hiperinflaciones de la historia, tras la de Zimbabue. Una contracción del PIB del 80%. El 80% de la riqueza se esfumó, literalmente. 20 millones de personas en situación de emergencia humanitaria. Escasez de comida y medicinas. No había comida y sigue sin haber comida en Venezuela. La gente perdió peso y había gente que se murió de hambre en el año 2017 y 2018, en los peores años de la anterior crisis. Venezuela es una de las grandes potencias petrolíferas del mundo. Nada flota sobre un océano de petróleo y, sin embargo, ya no hay petróleo. Allí no hay sanidad, no hay servicios sociales. El 70% de los venezolanos no tiene ni siquiera acceso a servicio de agua potable. Y desde luego es uno de los regímenes más corruptos del mundo, donde los políticos, afectos al régimen, roban a expuertas, donde no hay democracia, porque los opositores son detenidos, son apresados, son condenados, con más de 1000 empresas expropiadas. Allí el régimen, que es una dictadura criminal, socialista, como digo, comunista, son los ricos, son los poderosos. El resto viven en la más absoluta miseria. No hay libertad de expresión en Venezuela. La prensa no es libre. Los presos políticos son torturados en las cárceles, son asesinados. Y las calles pertenecen a las bandas criminales. La violencia es el día a día en Venezuela, uno de los países más inseguros del mundo. En Caracas hay que tenerse mucho cuidado, hay que andar con mucho cuidado si paseas por la calle. Esa es la realidad de Venezuela. La tragedia, el legado del chavismo. Ese y no otro. Fijaos, por dar un dato en concreto que refleja a la perfección el declive, el desastre económico de Venezuela, la expectativa de vida. Fijaos en el siguiente gráfico. A principios de los años 90, el venezolano promedio vivía 20 años más que un africano promedio. 20 años más. Estamos hablando de esperanza de vida, de expectativa de vida. Un venezolano vivía de media 20 años más que un africano. 4 años más que un latinoamericano. El mismo número de años que un europeo promedio. Y 7 años más que un habitante del planeta a nivel mundial. Por lo tanto, se puede decir que la esperanza de vida en Venezuela era superior a la media en muchos países. ¿Qué pasó después del chavismo? Pues fijaos en el declive que se ve, se experimenta, se refleja en esa gráfica. Mientras que en otros países se mantuvo estable, incluso creció, en el caso de Venezuela, a partir del año 2010, la expectativa de vida se desplomó. Y de los 20 años que vivían de más respecto a un africano, pasaron a tan solo 10 años. Esperanza de vida 10 años superior a la del africano medio. Pero atención, los venezolanos pasaron a vivir 2 años menos que un latinoamericano promedio, 7 años menos, que un europeo promedio y 1 año menos que un ser humano promedio a nivel global.
Fijaos en otro dato importante. El salario mínimo en Venezuela, el salario mínimo, está fijado en 130 bolívares. Eso es el equivalente, atención, a $3,5 al mes. Ese es el salario mínimo que existe hoy en Venezuela. Esto significa que una familia en Venezuela de 5 miembros necesitaría ahorrar el salario de 14 años, el salario mínimo, si cobrara el salario mínimo de 14 años para poder alimentarse durante un mes, para poder hacer la cesta de la compra durante un mes. 14 años de salario mínimo para poder alimentarse durante un mes. Esa es la tragedia de Venezuela. La miseria en fotos. Fijaos, porque estos no son solo números. Esta es la realidad de Venezuela. Supermercados vacíos, estanterías vacías, la gente teniendo que hacer colas para hacer cualquier trámite, gente protestando en las calles, sin gasolina en la calle, siendo un país petrolífero, con manifestaciones que son aplacadas con balas y con palos y con gases lacrimógenos, la pobreza absoluta, en la más absoluta de las miserias. Así es como vive muchísimos venezolanos, la inmensa mayoría excepto los afectos al régimen. En vertederos, en basureros, con una hiperinflación de caballo. Eso es lo que se necesitaba acarretillar en cuanto a dinero fiat para poder comprar un pollo. La hiperinflación en Venezuela fue brutal. La gente se comía los perros y los gatos que veían por las calles, las ratas. Se comían las ratas. Sin luz, sin agua, viviendo en chabolas. Venezuela era un país enormemente rico. Los españoles emigrábamos a Venezuela en busca de un futuro mejor. Nuestros padres, nuestros abuelos, para huir de la miseria, de la guerra civil, del hambre. Y ahí tenéis a Maduro, el sucesor de Hugo Chávez, con billonarios, con estrellas del cine, de la música, viviendo a todo plan. Esa es la Venezuela real. Otra gran tragedia, el exilio. Más de 7 millones de venezolanos han tenido que salir del país desde el año 2015. Nunca antes en la historia de la humanidad, jamás, se ha producido una emigración semejante a la que ha sufrido Venezuela en ausencia de guerra. Fijaos en el siguiente gráfico. Ahí se ve el exilio migratorio de Venezuela desde el año 2015. Entre 7 y 8 millones de personas abandonando el país. Más que Siria, más que Afganistán, más que Sudán del Sur, más que Etiopía, más que Irak, todos estos países que estoy citando, hubo emigración en masa, pero porque estaban en guerra, porque la gente huía de la guerra, porque los mataban. Pues bien, en Venezuela no hay guerra. En Venezuela hay algo mucho peor. Socialismo. Comunismo. Ha provocado más exiliados el socialismo bolivariano que la guerra civil en Siria o que la guerra civil en Afganistán. Nunca antes en la historia de la humanidad se había producido un exilio semejante como el que se ha producido en Venezuela, insisto, en ausencia de guerra. Bien, y ahora estamos en medio de un proceso que avanza con paso firme hacia la dictadura. Porque en Venezuela no hay elecciones. En Venezuela hay una pantomima de elecciones. Oiga, que también se vota en Corea del Norte. En Corea del Norte se vota. Y gana el tirano Kim Jong-un con una amplia mayoría del 99,9%. Y nadie en su sano juicio piensa que Corea del Norte sea una democracia, ¿verdad? Lo mismo pasa en China y en otras tantas dictaduras. Pero no hay democracia en Venezuela porque en Venezuela celebran elecciones, pero son todas una pantomima.
controladas por el régimen, manipuladas por el régimen, con una posición fantoche, son comprados por el régimen. En Venezuela es una dictadura socialista. La represión del régimen de Maduro entre el año 2013 y el año 2023, en los últimos 10 años, se ha llevado por delante a 10.000 personas que han sido ejecutadas por policías y militares. Y se han producido 45.000 violaciones de derechos humanos según la ONG Provea. Maduro suspendió y expulsó a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. La expulsó del país. Y tras la muerte de Chávez en el año 2013, Nicolás Maduro ha terminado implantando una dictadura atroz en Venezuela. Maduro perdió, de hecho, las elecciones presidenciales en el año 2015 porque el país estaba sumido en la más absoluta ruina, con una hiperinflación de caballo. Y la gente protestó y votó. Y ganó la oposición. ¿Y qué hizo Maduro? Pues no reconoció los resultados. Declaró un estado de excepción para arrogarse poderes extraordinarios y seguir gobernando. Paralizó un referéndum revocatorio para evitar su salida de la presidencia. Y legalizó el Parlamento, legítimamente constituido. Y legalizó la Asamblea Nacional que salió de las urnas. Reprimió violentamente las protestas de los venezolanos en las calles. Y no con pelotas de goma, no. Con balas. A balazos. El socialismo. Encarceló a los líderes opositores, como Leopoldo López, que le hacían sombra. Convocó una asamblea constituyente ilegal, es decir, creó un parlamento paralelo. Y siguió gobernando. Y desde luego amañó las elecciones para que tan solo los miembros y simpatizantes del partido de Maduro pudieran formar parte de esa particular asamblea. No sirvió de nada. Las últimas elecciones mínimamente libres que hubo en Venezuela fueron en el año 2015. Maduro no reconoció el resultado y siguió gobernando. Y se acabó. Y ahí sigue. Y ahí sigue. Hasta tal punto es una dictadura que el gobierno de Maduro, de la mano de su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, ¿os suena? Delcy Rodríguez, la que aterrizó en Barajas a pesar de que había una orden de detención si pisaba suelo europeo y que fue atendida, fue recibida por el exministro de Transportes José Luis Ábalos. Pues bien, Delcy Rodríguez hace escasamente unas semanas presentó un proyecto de ley en la Asamblea Nacional, en el Parlamento bolivariano, para prohibir ya directamente cualquier partido, organización que fuera contraria al régimen. El proyecto lleva por nombre Ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares. Y lo que persigue básicamente es que todo aquel, ya sea un partido político, ya sea un opositor, ya sea una organización, ya sea una entidad, que no comulgue con el régimen, sea tachado de fascista, de antidemócrata y automáticamente se prohíbe. Y los responsables son encarcelados. No solo mediante fuertes sanciones económicas, sino con duras penas de cárcel. Esa es la dictadura chavista, la dictadura bolivariana, lo que aplauden miserables como José Luis Rodríguez Zapatero, del Partido Socialista, o los líderes de Podemos, o de Sumar. Aplauden esto. Una dictadura terrible, atroz, que no solo se conforma con mantenerse en el poder a toda costa y encarcelar a los opositores o prohibir los partidos que puedan concurrir a las elecciones, sino que además tiene sumidos en la más absoluta pobreza a la inmensa mayoría de la población. La última prueba de esta dictadura es que, como decía al principio, hay elecciones presidenciales el próximo 28 de julio y Maduro le impidió a María Corina Machado presentarse a las elecciones. Y esto es muy importante porque María Corina Machado es la primera candidata no socialista que intenta concurrir a unas elecciones en Venezuela desde hace décadas. El gran problema de Venezuela no solo es el chavismo. El gran problema de Venezuela es el socialismo. Es que en Venezuela lleva gobernando el socialismo en mayor o menor grado desde hace más de 60 años.
No ha habido ningún candidato liberal desde mediados del pasado siglo. Todos los partidos allí eran socialistas, socialdemócratas, socialistas, más o menos respetaban las reglas de juego, la democracia, robaban más o menos, destrozaban más o menos la economía. Y el chavismo es el culmen de esa deriva. Por primera vez en muchísimas décadas, una candidata presidencial como María Corina Machado no es socialista. Machado no es socialista. Machado es una candidata de verdad, que supone una alternativa al régimen socialista y bolivariano de Maduro. Pero Maduro no le ha permitido concurrir o presentarse a las elecciones, y tampoco a su sustituta, Corina Lloris, aspirante a la presidencia por la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática, cuya situación se encuentra pues, en la más absoluta de las inseguridades. A pesar de ser elegida como candidata en sustitución de Corina Machado, pues se enfrenta a gravísimas dificultades para poder presentarse finalmente a las urnas, puesto que su inscripción como candidata, tras la inhabilitación de Machado, ha sido bloqueada por el régimen sin explicación alguna. Por lo tanto, estamos ante un nuevo fantoche de elecciones, ante una nueva pantomima. Maduro seguirá en el poder, el régimen seguirá en el poder, como sucede en la inmensa mayoría de países en donde se acaba implantando una dictadura comunista. Luego es muy difícil salir de ahí, tremendamente complicado. Lecciones para España. Pues fijaos, no es por asustar, pero esta es la realidad. En España gobiernan los chavistas. Podemos es chavista y llegó al gobierno de la mano del Partido Socialista Obrero Español, del señor Pedro Sánchez. Y Sumar, que es la escisión de Podemos, pues ahí sigue. ¿Y por qué digo que gobiernan los chavistas? Pero vamos a ver si lo dicen ellos. Pablo Iglesias. Hay figuras políticas cuyo peso y trascendencia van mucho más allá de la biología. Hugo Chávez Frías ha dejado de existir, pero Chávez hace mucho tiempo que dejó de ser el mismo para convertirse en uno de los principales motores del cambio político en América Latina. Los procesos de transformación son siempre complejos y colectivos, pero a veces requieren de liderazgos, de símbolos, de gestos individuales y de personalidades carismáticas capaces de llegar a sintetizar la voluntad colectiva. Por eso Chávez es mucho más que el ciudadano que los venezolanos eligieron en octubre para ser su presidente. Chávez es ya Bolívar y ya cabalga como estandarte y referencia de su patria grande. Los seres humanos nacen y mueren tarde o temprano, no hay nada de extraordinario en ello. Pero los mitos, cuando se encarnan en un pueblo, se hacen inmortales. Ya lo dijo un venezolano mortal llamado Hugo Chávez Frías: Chávez no soy yo, Chávez es el pueblo. Bienvenidos a Fort Apache. Sí, hombre, sí, el pueblo. El pueblo, después de haber robado más de 10.000 millones de dólares, de haber destrozado el país. Mito, dice, sí, el mito, un mito de los horrores, es Hugo Chávez. Un mito de la tiranía, del desastre, del suicidio colectivo de un país. Eso es Hugo Chávez. Un tirano, un miserable, un asesino. Eso es Hugo Chávez. Y eso es lo que aplaude esta gentuza. Su discípulo, Íñigo Errejón. Hoy en Venezuela vuelven a sonar ladridos de pasado. Hoy la democracia en revolución resiste los ataques de las fuerzas reaccionarias. Y los que monopolizan la comunicación quieren construir con una sola voz un cerco contra Venezuela. Pretenden que defender a Venezuela manche y estigmatice. Bueno, pues bien, si todavía no lo hubieran hecho ya, que me apunten en esa lista, que nos apunten a todos en esa lista. Porque Venezuela no está sola. En el sur de Europa necesitamos mucho de ese cálido viento latinoamericano que borre a tanto canalla. Les queremos. Chávez vive, la lucha sigue. Bueno, pues lo mismo que con los Castro, con el Che Guevara, con toda esa miseria y basura infecta del comunismo internacional. Nada nuevo bajo el sol. Yolanda Díaz, líder de Sumar. Antes de darle la palabra al embajador de Venezuela, esta Asamblea Federal quiere desear la pronta recuperación del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Saludamos su insustituible papel en la puesta en marcha de la Revolución Bolivariana y, sobre todo, su pretensión
de conseguir sacar de la exclusión social al 30% de los venezolanos y venezolanas. Reconocemos en él al más digno libertador. Chávez ha retomado el sueño de la unidad de los pueblos de América. El acuerdo del ALBA, UNASUR, la CELAC, proyectos de emancipación que hoy son ya una realidad gracias al liderazgo del compañero Hugo Chávez. Los pueblos del mundo... ¿Cómo se ha cepillado la ministra, eh? Antes era muy en plan hippie, ¿verdad? Perro flautilla. Ahora viste de marca. Iba a la peluquería todos los días, o uno sí o uno no, ¿verdad? Caray, ¿cómo ha cambiado? La imagen de la señora ministra, Yolanda. Bien, hablaba de que Chávez, el libertador, que iba a sacar de la pobreza al 30% de los venezolanos. Sí, sumió a la pobreza a más del 80%. La pobreza de verdad, en la más absoluta miseria. Y ya no hablemos de Zapatero, que es el gran aliado, como digo, de Maduro y de su nefasta y deleznable dictadura. 2 lecciones sobre esto, 2 lecciones a tener muy en cuenta. En primer lugar, que la democracia, al igual que la riqueza o la libertad, una vez obtenidas, no están garantizadas. Venezuela era una democracia y uno de los países más ricos del mundo a mediados del pasado siglo, y hoy es una dictadura infecta donde la gente se muere de hambre y la criminalidad campa a sus anchas. Segunda lección, que el actual gobierno de Sánchez no solo es el peor de la reciente historia de España, sino un paria internacional, uno de los peores gobiernos del mundo rico y civilizado. Y prueba de ello es que está en su seno esta gente, los chavistas. ¿Cómo está Venezuela en la actualidad? Pues Venezuela, los venezolanos gritan desesperadamente al mundo libertad. No se rinden. Gritan libertad de día. Gritan libertad de noche. Los venezolanos quieren ser libres. Ahí está María Elena, la esperanza contra Rivera, contra su régimen infecto. Pero lo va a tener muy complicado. Lo va a tener muy complicado porque en Venezuela no hay democracia y, por desgracia, la dictadura se va a mantener. Para hablar de la situación de Venezuela, vamos a contar con un gran conocedor de la materia, venezolano, que tuvo que salir del país para salir de esa pesadilla. A continuación. Bueno, pues para hablar de la situación de Venezuela, de cómo el chavismo ha destrozado el país, contamos primero con un venezolano, lo ha vivido en primera persona, venezolano que además tuvo que salir del país para huir de esa pesadilla comunistoide llamada bolivarianismo o llamada chavismo. Y en segundo lugar, porque es un gran conocedor, un gran divulgador, un gran consultor político y además escritor. Emanuel Rincón. ¿Qué tal, Emanuel? ¿Cómo estás? Hola, gracias por la invitación. Oye, un auténtico placer que estés con nosotros. Emanuel Rincón es autor, aquí lo pongo, de su último, tiene varios libros, pero este es el último que lleva por título El hombre jugando a ser Dios, de Ediciones Gaveta. Cómo luchar contra los adoradores de la religión del Estado. Un libro absolutamente recomendable sobre cómo, bueno, pues el enemigo que tenemos enfrente, colectivista, estatista, socialista, es terriblemente peligroso y es terriblemente hábil. Y aquí da muchísimas claves en este libro sobre estas y otras cuestiones. Emanuel Rincón. Emanuel, ¿cómo engañó Chávez? ¿Cómo es posible que Chávez ganara limpiamente las elecciones en Venezuela y llegara a la presidencia en el año 1999 engañando a buena parte de la población?
Manuel, yo no creo que Chávez haya como tal engañado a la población. Yo creo más bien que Chávez le vendió a la población lo que la población creía en ese momento que era lo que necesitaba. ¿A qué me refiero con esto? Venezuela, previo a Chávez, diferente a lo que la prensa de izquierda y a los propios movimientos de extrema izquierda en América Latina han tratado de vender, Venezuela previamente no tuvo, vamos a decir, gobiernos de derecha como tal. Venezuela lo que tuvo fue, vamos a decir, una especie de gobierno socialdemócrata muy similares a lo que es el PSOE hoy en día en España. Entonces, el problema en Venezuela es que nosotros, claro, el nivel de vida de Venezuela elevó, la economía, etcétera, debido a los precios del petróleo, y todo fue subsidiado con el petróleo. Pero nosotros nos fuimos convirtiendo en una economía cada vez más socialista, y en lugar de nosotros dejar ese sistema en las elecciones contra Chávez y abocarnos hacia una especie de liberalismo económico o de tendencia, digamos, más de libre mercado, nos fuimos de la centroizquierda a la extrema izquierda, y ahí fue donde todo se terminó de destrozar. Pero yo no creo que Chávez haya engañado a la población, porque él dijo perfectamente cuál era su plan, y la gente creyó en ese momento, como sigue pasando lamentablemente en muchos países, que la forma de arreglar las cosas es regalando dinero, redistribuyendo la riqueza y atacando a quienes producen la riqueza. Y solamente un último punto: en el año 92, Carlos Andrés Pérez, él fue primero presidente en los años 70 y tuvo un boom gigantesco porque fue la época de la guerra de Yom Kippur y Venezuela manejó un presupuesto absurdo, regaló dinero, fue casi tan socialista como Chávez, y en su segundo mandato él intenta, vamos a decir, arreglar todo su desastre e intenta aplicar medidas de liberalismo económico, y todo su partido le cayó encima y lo termina sacando del poder. Entonces, fueron todas las élites las que conspiraron para que Venezuela terminara en la desgracia de chavismo hoy en día. ¿Y cuándo, desde tu punto de vista, Manuel, se empezaron a dar cuenta los venezolanos del peligro y del error que habían cometido al elegir a Hugo Chávez como presidente? Hubo varias etapas. Probablemente la primera fue un par de años después. No sé si tú lo sabes, pero en el año 2002 hay un supuesto golpe de Estado contra Chávez, que muchos dicen que es un autogolpe, y fue un tema realmente bien confuso. Y Chávez se va al poder y vuelve. Estuvo fuera del poder en teoría durante unas 40 horas aproximadamente. Y Chávez, cuando vuelve mucho más radical, vuelve más autoritario. Ahí habla abiertamente de sus planes de una economía totalmente socialista, y empieza a implementar controles de precios, empieza a implementar expropiaciones, y evidentemente ahí se radicalizó por completo. Yo estaba tratando de hacer ese paralelismo con Colombia hoy en día, explicándole a los colombianos que no caigan en los juegos de Petro de, vamos a decir, comerse ese cuento del golpe blando que está contra él y todo lo demás, porque lo peor que pudiesen hacer los colombianos es victimizar a Petro para que Petro vuelva mucho más autoritario con la ayuda, evidentemente, de su nicho social. ¿Cómo se vivía en Venezuela? Porque Venezuela era un país enormemente rico, comentaba anteriormente, son muchísimos los españoles que emigraron a Venezuela, que el pueblo venezolano maravilloso nos abrió los brazos y permitió a muchísimos españoles progresar y salir de la más absoluta miseria. Venezuela era uno de los países más ricos del mundo a mediados del pasado siglo. ¿Cómo se vivía en Venezuela antes de Chávez y especialmente cómo se vive ahora en Venezuela? Mira, Venezuela, a ver, insisto, Venezuela es un caso atípico. No lo puedes comparar con alguna otra economía del continente. Si tú no quieres hacer una comparación, quizás puedas compararlo con estas petromonarquías. Hubo una enorme calidad de vida durante un tiempo, es cierto, insisto, debido a que había mucho dinero gracias al petróleo, y muchas personas migraron a Venezuela, no solamente de Europa, sino también de toda América Latina. O sea, había una alta población de personas de Perú, de Colombia, de Ecuador, habían españoles, alemanes, portugueses, en fin, personas de todo el mundo, buscando de cierta forma ese estado regalador de riqueza. Algo muy similar a quizás en un contexto un poco diferente a lo que está pasando hoy en Estados Unidos. Gente buscando las dádivas del Estado. Y evidentemente también se empezó a crear mucho parasitismo estatal, empezó a llegar mucha gente, la pobreza era elevada porque estaba llegando gente en condiciones paupérrimas y que esperaban vivir del Estado.
Y sin embargo, claro, había una clase media pudiente. Dentro de todo, había en teoría buenas condiciones económicas. Las personas que querían hacer dinero podían hacer mucho dinero, no gracias al Estado, sino debido a que como el Estado se financiaba, era básicamente a través del petróleo, básicamente no había no había una tasa tributaria muy elevada y los empresarios tenían muchas ventajas fiscales en ese sentido. Entonces, en Venezuela, en ese momento, el que quería hacer dinero lo podía lograr porque no había una intervención del Estado tratando de sacarte cada uno de los dólares que tú producías, debido a que ellos tenían, digamos, los dólares. Hoy en día, completamente destruido. Mi padre todavía vive en Venezuela, hay cortes de luz. En un día promedio, por ejemplo, en mi casa, tienes 12 horas de luz, tienes 12 horas sin electricidad, puedes pasar varios días sin agua. El tema de los alimentos ha mejorado en los últimos años porque el chavismo, luego de todas las sanciones, decidió quitar los controles cambiarios y dejar de perseguir a quienes estaban importando alimentos al país. Entonces ahora, digamos, consigues cosas en los supermercados, pero evidentemente el precio es muy elevado para el ciudadano común porque todo está dolarizado y la gente gana en bolívares. Solamente para darte un último dato, los profesores públicos y empleados públicos ganan aproximadamente entre 4 y 10 dólares al mes. Este es el sueldo que Maduro le paga a la gente. En las empresas privadas pueden ganar entre 100 y 200 dólares al mes. Pero el Estado está pagándole a sus empleados entre 4 y 10 dólares al mes, que supuestamente es el Estado socialista que los debe sacar de la pobreza. Es tremendo, es tremendo. Emanuel, el próximo 28 de julio hay elecciones presidenciales en Venezuela. Finalmente el régimen de Maduro no ha permitido la presentación de la candidatura de María Corina Machado. La situación de su sustituta pues también está bloqueada. Se presenta un opositor, pero todo apunta a que no es más que una estratagema. ¿Hacia dónde va? Bueno, no sé si Venezuela evidentemente no es una democracia, pero hay elecciones trucadas, pero desde tu punto de vista, ¿cómo se presentan estas elecciones? ¿Cuál será el resultado y hacia dónde va? ¿Hacia dónde se dirige el régimen venezolano? Mira, Manuel, finalmente María Corina logró designar a Edmundo González como una especie de su sustituto o la persona que realmente lleva el nombre, pero todos saben que la candidatura es de María Corina. En Venezuela no hay condiciones para unas elecciones democráticas, eso está completamente claro. Yo creo que los venezolanos deben participar en las elecciones, aún a sabiendas de que el chavismo las va a robar por lo siguiente. Hace 5 años nosotros teníamos con Juan Guaidó una representación a nivel internacional donde nos reconocían más de 50 países. Esa posición de Guaidó en ese entonces era liderada por partidos de centroizquierda que todos estaban muy confinados con el lobby español, con Zapatero, con Pedro Sánchez, y entre todos han logrado proteger a Maduro. En ese momento no es así, pero si bien las condiciones no han cambiado en cuanto a que evidentemente no creo que hayan condiciones para unas elecciones, hoy en día no tenemos, vamos a decir, otras herramientas de persuasión como si las pudiéramos tener 5 años atrás. Entonces, a mi parecer, lo ideal es participar para que nuevamente la comunidad internacional, vamos a decir, desconozca cuando sea notorio una vez más que hay una dictadura y una tiranía en Venezuela y tratar de generar una presión diplomática para que haya un reconocimiento de nuevas autoridades en Venezuela legítimas. Porque, María Corina ganó unas elecciones primarias con el 95% de los votos. Y eso es algo que no se puede desconocer. Pero si logramos que haya una contabilidad que sea verificable por organismos internacionales, entonces deberíamos comenzar un nuevo escenario de presión para que las autoridades reconozcan a las autoridades legítimamente establecidas en Venezuela. Para mí ese es el camino a seguir. Por último, Manuel, en alusión a tu libro, que lleva por título El hombre jugando a ser Dios, ¿cómo luchar contra los adoradores de la religión del Estado? La pregunta es clara, ¿cómo luchar contra los adoradores de la religión del Estado? ¿Cómo ganar la batalla cultural que es tan importante? Mira,
hay que hacer un arduo trabajo a nivel cultural, imperativamente. Yo creo que la elección de Milei ha sido una bendición para todos en ese sentido, porque finalmente hay una persona en posición de poder y que tiene la atención de la prensa internacional, que puede denunciar estas cosas y que nos puede ayudar a hacer entender a muchas personas. Más allá de lo estrambótico que puede llegar a ser Milei en muchas cosas, Milei entiende muy bien este tema. Y eso es muy favorable para todos nosotros en ese sentido, porque ahora los ojos de la prensa internacional no están difundiendo una y otra vez los mensajes estatistas de gente como Pedro Sánchez o Petro o Lula, sino que están, así lo hagan criticándolo y tratando de destruirlo, como lo hacen constantemente con Milei, están obligados a reproducir las palabras de un jefe de Estado. Entonces, eso ha sido una bendición para todos en ese sentido. Y creo que nosotros, deberíamos seguir aprovechando nuestros medios de comunicación, que son nuestras redes sociales, porque sabemos que el mainstream media está completamente secuestrado por la izquierda. Entonces, aprovechar la cultura, aprovechar nuestras redes sociales y hacer todo lo posible para enseñarle a las personas que la mejor forma de que nuestras sociedades salgan adelante es con una intervención mucho menor del Estado y con, digamos, doctrinas sociales abocadas al individualismo en lugar del colectivismo. Pues Emmanuel Rincón, muchísimas gracias por tu tiempo. Enhorabuena por tu nuevo libro, El hombre jugando a ser Dios, de Gaveta Ediciones. Absolutamente recomendable. Divulgador, comunicador, consultor y buen amigo. Muchísimas gracias, Manuel. Hasta la próxima. Gracias, Manuel. Hasta luego. Pues esta es el ejemplo práctico de lo que supone la victoria del comunismo, del socialismo en un país que, pues había sido tocado en suerte con las reservas petrolíferas. Venezuela es uno de los países que tiene más reservas de petróleo del mundo, como decía anteriormente, flota literalmente sobre un océano de petróleo y, sin embargo, llegó el socialismo y lo convirtió en lo que es, en un auténtico país de miseria, de opresión a nivel político, de restricciones a nivel social, donde la criminalidad campa a sus anchas. Este es el socialismo real, el socialismo que trajo un militar, Hugo Chávez, que, por desgracia, es adorado por buena parte de la izquierda española. Entre ellos, los que hoy por hoy ostentan el poder en el gobierno de España. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Antes de despedir, recordar, muchas gracias a nuestro patrocinador, Primor. Muchísimas gracias a todos vosotros y recordad, despierta, que no te engañen y si quieres defender la libertad, si quieres defender tu libertad, súmate al Instituto Juan de Mariana.